Bueno, Bueno, gracias. bueno, ahí estoy grabando, Ah, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que se silencien los micrófonos como para que no hayan dificultades y no se escuche nada externo. Bueno, retomando entonces, hoy damos sistema urinario, la segunda parte de este sistema, y vamos a arrancar con lo que serían las funciones del riñón, ¿sí? Como para ir desglosando las más importantes, y por otro lado vamos a ver y a trabajar el concepto de sistema renina angiotensina aldosterona, ¿sí? Como para que sepan qué es ese sistema, de qué trata y, bueno, cuál es la función principal que tiene. Entonces, vamos a ir recordando las funciones renales que vimos la semana pasada, que los riñones tienen una función muy importante, ¿sí? Una función troncal, que es esta de eliminar todos los materiales y las toxinas, aquellos productos de desecho que se han filtrado, los que se necesitaban, y se van eliminando los que no se necesitan, ¿sí? Entonces, esto es importante porque de esa manera y provocando ese equilibrio, lo que se va a hacer es controlar tanto el volumen como la composición de los distintos electrolitos, como para que haya un equilibrio, perdón, entre los electrolitos del organismo. Cuando yo hablo de electrolitos me refiero a potasio, sodio, calcio, magnesio. Esos serían ejemplos de algunos electrolitos. Entonces, el riñón va a absorber lo que necesita, ¿sí? Y va a desechar lo que no necesita. Y de esa manera va a generar un equilibrio hidroelectrolítico, se llama, ¿sí? O sea, entre el agua y los electrolitos. Esto es importante porque cuando esto no sucede, por algún tipo eh, de patología o desequilibrio, lo que sucede es que haya lo que se llama, por ejemplo, un exceso de electrolitos, puede ser de potasio, o un desecho, una eliminación por demás de otros. Y puedo tener una hipocalemia o una hiperpotasemia, por ejemplo. Esto simplemente es para que les quede claro este mecanismo de que tiene o sea, este papel regulador, esta importancia en controlar tanto el volumen como este equilibrio hidroelectrolítico para que todo funcione de manera normal y esté todo bien, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que los riñones obviamente son los principales medios de eliminación. Eso es algo que tienen que saber, esto es algo fundamental que necesitan conocer el papel y la función fundamental que tiene que ver con esto, ¿sí? Con que son el principal medio de nada más y nada menos que de eliminación. ¿Hay otros medios de eliminación? Sí, por supuesto que sí, y lo vimos, por ejemplo, cuando vimos el circuito enteropático. ¿Sí? Que hay una región y hay una porción en realidad que se desecha a través de las heces y otra va a través de los riñones, fundamentalmente, ¿no? Y cuando den farmacocinética en fármacos, se van a dar cuenta que los principales o las principales vías de eliminación se dan a nivel renal y a través de las heces. Pero bueno, volviendo con nuestro tema de hoy, tienen que saber que los principales medios de eliminación son los riñones, ¿sí? Y que obviamente algunos de los productos de desecho que yo les comentaba recién, que los elimina porque algunos filtra los que necesita, los reabsorbe y luego elimina aquellos que ya no los necesita, son, por ejemplo, la urea, que se lleva un gran porcentaje eh, de cantidad o sea, de presencia de urea en orina. La urea es uno de los productos de desecho, ¿sí? A esto le sigue la creatinina, ¿sí? Le sigue también el ácido úrico, le sigue también la bilirrubina, volviendo a este concepto del circuito enterohepático, cuando lo vimos, que acuérdense que había una porción que se destinaba justamente a la vía renal, y que esa bilirrubina también cooperaba, ¿sí? A través del circuito enterohepático, en otorgarle la coloración, color ámbar, a la orina, ¿sí? La orina tiene ese color justamente por el producto final del metabolismo de la hemoglobina, que sería un ejemplo la bilirrubina, ¿sí? Por eso tiene ese color. Y después lo que elimina también son algunos o varias hormonas. Hagamos un parate acá, ¿sí? Entonces sabemos que lo que elimina eh, el riñón, algunos de los productos que elimina el riñón son la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, algunas hormonas, ¿sí? En situaciones patológicas, cuando se acumulan productos como urea y creatinina en sangre,
que deberían desecharse porque son parte de los productos de desecho que van por orina, hay una alteración renal, ¿sí? O sea, cuando aumenta mucho en sangre la urea y la creatinina, y eso lo veo a través de un laboratorio de sangre normal, lo que yo tengo que sospechar es que posiblemente ese paciente tenga alguna alteración renal. Y a partir de eso yo voy a tener que mandarle a hacer otros estudios, ¿sí? Como por ejemplo un seguimiento urinario y bueno, otros estudios que yo, digamos, considere pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente, como para que ustedes se den cuenta de que la urea y la creatinina son productos de desecho, sobre todo la urea que sale en mayor cantidad, y que en situaciones patológicas, o sea, situaciones de enfermedad, se pueden acumular en sangre, ¿sí? Y esto generar problemas y avisarme de que justamente hay alguna alteración renal a ese nivel, porque se debería estar eliminando. Igual que el ácido úrico que viene a partir del metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Por otro lado, tenemos que saber que hay algunas situaciones patológicas también en las cuales se pueden eliminar productos que no se deberían eliminar o que no deberían estar ahí, como la glucosa o las proteínas, algo que se llama proteinuria. Y eso se da sobre todo en pacientes diabéticos, por ejemplo, porque, bueno, justamente el daño renal que se produce en los pacientes diabéticos genera que se desechen productos que no se deberían estar eliminando por orina, ¿sí? Y que se acumulan por demás y se eliminan por esa vía. Si se llega a cortar, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que saber que hay algunas situaciones patológicas en las cuales se van eliminando productos que no deberían eliminarse por esa vía o que se acumulan en sangre estos productos de desecho que deberían eliminarse por esta vía, ¿sí? Quiero que les quede esto en claro, que los riñones son el principal medio de eliminación y que lo que resalté ahí son algunos de los productos de desecho, ¿sí? Que están dentro del componente de la orina. Por otro lado, ¿sí? Vamos a tener que obviamente eliminar algunos fármacos, por ejemplo, ¿sí? Que necesito filtrar, ¿sí? Que hagan ese mecanismo y actúen a nivel del receptor que se necesite, por el cual yo estoy estimulando y por el cual yo estoy ingiriendo ese fármaco, o que hagan el mecanismo farmacológico que deben realizar. Y el riñón también lo debe eliminar, ¿sí? A través de la orina, todo eso que yo estoy consumiendo, todo eso que yo estoy ingiriendo, porque es una sustancia extraña que el cuerpo entiende así y que lo necesita eliminar. Entonces va a eliminar también todo aquello externo y extra que yo, y toda aquella sustancia química externa que yo ingrese a mi organismo, también va a ser eliminada por el riñón. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los productos de desecho del riñón, me tienen que decir la urea, la creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina, algunas hormonas, ¿sí? Después les voy a dejar un texto para profundizar también todo esto. Bien, otro mecanismo muy importante, uno de los más importantes, es el de la regulación de la presión arterial. Y este mecanismo está regulado a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver en la última diapositiva, ¿sí? Básicamente, ustedes, cuando por ahí uno se los dice, piensan qué tiene que ver el riñón con la presión arterial. Y bueno, la verdad es que tiene un papel fundamental con la regulación de la presión arterial, ¿sí? Porque en situaciones en donde el riñón entiende que le está llegando poco líquido, ¿sí? Por alguna situación que ahora vamos a ver, lo que hace es desencadenar un mecanismo compensador para tratar de aumentar esa presión arterial, ¿sí? Y de esa manera, a la vez, ir reteniendo agua y sodio. Donde hay agua, donde hay sodio, hay agua, ¿sí? Es así, donde hay agua y sodio, donde hay sodio, hay agua. Entonces, a la vez, todos esos mecanismos que desencadene van a ser justamente para aumentar la presión arterial. Y además, y a su vez, o a expensas de esto, mejor dicho, va a retener agua y sodio. Eso es otro riesgo que se va a correr y hasta que puede, digamos, terminar en situaciones de edema. Otro de los, esto no lo voy a profundizar porque, bueno, ahora lo vamos a profundizar cuando dé el otro tema.
Otra situación que también es bastante importante es en la regulación del equilibrio ácido-básico. Esto tiene que ver con que hay dos mecanismos, cuando vean un poco más en profundidad lo que es el medio interno de nuestro organismo, hay dos órganos que fundamentalmente actúan como amortiguadores para ir controlando las bases y los ácidos a nivel sanguíneo, ¿sí? Esto está fundamentalmente administrado o regulado por dos organismos, por dos órganos, perdón. Uno van a ser los riñones y otro van a ser los pulmones. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es regular los ácidos y las bases a partir de estos dos órganos, ¿sí? Los riñones van a ser el único medio para eliminar ciertos ácidos, por lo cual van a tener un papel fundamental para generar el metabolismo de algunas proteínas, ¿sí? Entonces, el papel fundamental que también tienen acá es de regulación del equilibrio ácido-básico. Por otro lado, lo que van a tener también es una regulación en la producción de los eritrocitos. Los riñones tienen otra función importante, que es la de secretar una sustancia, una hormona que se llama eritropoyetina, ¿sí? Lo que hace la eritropoyetina es estimular a su vez a la producción de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos de la sangre, en las células madre de hematopoyéticas de la médula ósea. O sea, lo que hace es estimular la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se renuevan cada 120 días, ¿sí? Entonces los riñones lo que hacen es secretar esta sustancia, esta eritropoyetina, para provocar una síntesis y estimular a la médula ósea para que produzca los eritrocitos. Esto es muy importante, porque en algunas situaciones en donde hay algún tipo de nefropatía grave, ¿sí? O hay algún tipo de anomalía anatómica, o una situación de gravedad o de hemodiálisis, en esas situaciones el paciente va a estar anémico porque justamente no va a poder secretar la eritropoyetina, ¿sí? Entonces, el tipo de anemia que va a tener no va a ser una anemia de tipo hemolítica o por pérdida sanguínea. El tipo de anemia que va a tener, o sea, se va a relacionar con una anemia A regenerativa, o sea, una anemia de origen medular, ¿sí? Una anemia producida o en realidad por una falla en la secreción de eritropoyetina, en donde si la eritropoyetina no está secretándose como debería, no va a estimular la producción de los eritrocitos en la médula ósea, ¿sí? Entonces va a ser un tipo de anemia por enfermedad crónica, porque lo que está desencadenando que el riñón no pueda secretar esa cantidad necesaria de eritropoyetina va a ser algún tipo de nefropatía, algún tipo de enfermedad renal grave, ¿sí? Esto puede ser, nefropatías hay muchísimas, fíjense que el término nefropatía tiene que ver con la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Y bueno, obviamente en situaciones donde haya una insuficiencia renal grave, que el paciente necesite una hemodiálisis, va a tener una anemia grave que va a tener que estar continuamente, bueno, monitoreándose y en tratamiento, porque no va a ser un tipo de anemia por déficit vitamínico, ¿sí? O carencial. No va a ser un tipo de anemia porque el paciente no consume la cantidad de nutrientes que debería, o tiene una dieta pobre, sino que este tipo de anemias se conoce como anemias de origen o producto de enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, ese tipo de enfermedades crónicas, o alguna de los tipos de enfermedades crónicas, tienen que ver con las nefropatías, que hacen que se inhiba en realidad la producción normal por parte de la eritropoyetina para que se secrete la circulación y estimule a la médula ósea la producción de los eritrocitos. Si yo no tengo suficientes eritrocitos, voy a tener una anemia porque no voy a tener la cantidad suficiente de glóbulos rojos. ¿Se entiende esto, no? ¿Alguien me lo puede confirmar? Sí, profe. Bueno, seguimos. Otra función fundamental y muy importante es la regulación de la producción de vitamina D. Lo que vamos a hacer ahora, pues está por cortar, yo voy a dejar de compartir, ¿sí? Esperen.
voy a salir, vamos a salir, así me queda grabada esta primera parte, salimos y nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Así me guarda la grabación y retomamos.